Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Criemos Bonito con Andrea. Ay, espero que estén súper bien. La verdad es que quería grabar tantos episodios, tengo una lista gigante de temas que me encanta compartir con ustedes, pero el día de hoy tuve que elegir entre varias cosas, pero quise quedarme con algo en particular porque el día de ayer, curiosamente, tuve una asesoría con una clienta y nos pusimos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la depresión posparto o la depresión y cómo eso nos afecta tanto en la maternidad y cuáles son las herramientas que realmente podemos encontrar para poder sanarnos definitivamente de esa sensación que tenemos. Y quiero comentarles varias cosas. No quiero ahondar en cuáles son los síntomas de la depresión posparto, pero sí es importante que podamos como establecer un marco para entender de qué se trata la depresión. Y la depresión, por supuesto, es un estado en el que obviamente se diagnostica bajo ciertos como síntomas que encontramos, ¿verdad? Estos síntomas tienen que ver con, puede ser sentimiento de tristeza, sentimiento también de irritabilidad, porque no solamente tenemos depresión, muchos hombres padecen de depresión sin que se den cuenta porque su síntoma principal es una constante irritabilidad. Entonces puede ser irritabilidad o tristeza constante. Y también podemos encontrar otros síntomas como la habilidad emocional, es decir, que cambiamos en el estado de ánimo es muy voluble, es decir, de repente podemos sentir mucha pena, de repente rabia. También en la depresión nos impide hacer como disfrutar la vida y tenemos una sensación de sinsentido. Muchas veces la depresión puede también ir de la mano con sensación de no querer estar vivo, ¿ya? Pero quiero hablarles principalmente de cómo la depresión es, en primer lugar, un estado desde lo biológico, pero este estado desde lo biológico no es que nazcamos con depresión o esto se produzca de la nada. La depresión, para que ocurra o para que la vivamos, se los dice una persona que ha tenido depresión endógena durante toda la vida, tiene que ocurrir un sinfín de como, primero, predisposición genética. Esta predisposición genética también desde el punto de vista desde lo espiritual, desde lo energético, puede ser cosas que heredamos, características que heredamos de nuestra familia de origen, de nuestros ancestros. Y desde el punto de vista desde lo científico, lo biológico, pueden ser características del temperamento o la personalidad. Podemos ser personas muy sensibles. Generalmente las personas altamente sensibles tienen una predisposición mayor a tener depresión, ¿ya? Y la depresión también puede ir de la mano con ansiedad. Entonces, muchas veces tenemos depresión y ansiedad al mismo tiempo. Pero más allá de eso, quiero hablarles de cómo se origina la depresión. Y más allá de lo que creamos que podamos tratarnos con, obviamente, con tratamiento farmacológico que nos ayude a regular, hay que entender que desde un punto de vista biológico, nuestro cerebro está configurado de tal manera que nuestras conexiones neuronales están, digamos, están más consolidadas hacia estados emocionales o predisposiciones mentales que nos causan sentimientos negativos, ¿ok? Y esas cosas que pueden originarse por eventos de la vida muchas veces se configuran como un trastorno final a raíz de un sinfín de situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esas cosas generalmente pueden ocurrir por una variopinto de situaciones, pero muchas veces se configuran a través, por supuesto, de traumas. Y esos traumas se pueden ocurrir a lo largo de la vida. Pero los traumas como estructurales de la personalidad, los traumas que son desde el nivel más profundo de la vida, los tenemos cuando hemos tenido experiencias negativas constantes, en especial en el momento más crítico de la vida, que es en la primera infancia. Yo por eso soy una persona que a mí me fascina la salud mental, me fascina la sanación, pero he descubierto también por un interés personal que esta sanación se puede encontrar principalmente cuando ahondamos en la historia que tenemos. Y esta historia también puede ser no solamente cosas que
hemos vivido nosotros de niños, sino también situaciones que han vivido nuestros ancestros. Y nuestros ancestros le llamamos a nuestro papá, nuestro mamá, nuestros abuelos, digamos que los familiares que están en nuestro árbol genealógico hacia arriba. Y muchas de esas situaciones se heredan. Yo lo he hablado en otros capítulos, pero es importante que lo repita. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Ayer tuve una conversación súper interesante con una clienta que ella me contaba que tenía depresión postparto. Y en esta indagación que yo hago muchas veces con mis pacientes, con mis personas con las que yo trabajo, siempre terminamos llegando a un punto en el que descubrimos que estas depresiones o estos trastornos de ansiedad tienen un origen, y ese origen muchas veces tiene que ver por haber vivido o tener un sentimiento de, eh, de no sentirnos como protegidos en la vida, no amados en la vida. Y eso no se configura de la noche a la mañana. Muchas veces son experiencias traumáticas que son invisibles. Y eso puede ser tanto porque hayamos vivido situaciones de violencia, situaciones de negligencia, situaciones de abandono que pueden ser evidentes, pero por otra parte también pueden ser situaciones que los papás muchas veces no nos damos cuenta. Desde ese punto de vista, quiero como compartirles el hecho de que la relación con mamá y papá es vital para un sano desenvolvimiento en el mundo, un armónico y un sano desarrollo y una sana experiencia humana de vida. Y cuando nuestro cerebro está en desarrollo, si nosotros no tenemos las experiencias protectoras, suele ocurrir que generamos una sensación interior primordial que es de poco anclaje en la vida, de falta de disfrute de la vida y de una constante creencia y emociones en que no nos sentimos como ni protegidos, ni seguros, ni valiosos. Y muchas veces esas cosas se configuran en pequeñas cosas. Les estoy contando todo esto también con la salvedad de que no quiero que nadie se traume con lo que yo estoy contando, pero esta información es para personas valientes. Cuando yo digo personas valientes, me refiero a personas que están dispuestas a transitar la incomodidad y a mirar ciertas verdades a pesar de que pueda ser dolorosa. Nosotras como mamás o como papás muchas veces queremos darles lo mejor a nuestros hijos, pero en ese proceso, al nosotros también ser seres humanos que estamos dañados de generación en generación y hemos recibido también una crianza en base a padres que no han tenido todas las herramientas, la conciencia, la autoestima, etcétera, el amor propio o la armonía interior, hemos recibido eso como una cosa que configura nuestra vida. Digamos como una herencia emocional, por así decirlo, o muchas veces puede ser una experiencia de trauma. Y en esta conversación que yo tuve con esta persona, me llamaron la atención dos cosas. La primera que quiero compartirte es que ella me contaba que había estado en varios procesos terapéuticos y en uno de esos había estado durante años, antes de ser mamá. Y muchas de las cosas que sintió cuando llegó el momento de tener a su bebé se vieron súper intensificadas. Y eso es algo que yo hablo mucho cuando hablo de puerperio y lo que ocurre en el puerperio. Yo por eso las invito a escuchar otros episodios o también a revisar el canal de YouTube en el que tengo digamos, un episodio en el que hablo sobre qué es lo que pasa en el puerperio a nivel psíquico. Lamentablemente estamos en un mundo que, por así decirlo, desconoce, niega o le baja el perfil a todas las cosas emocionales o que no son concretas en la vida. Y eso es triste y es lamentable porque nos quita el poder de cambiar la situación que vivimos. Entonces, eso que les comentaba sobre los 6 años me llama mucho la atención porque efectivamente el acompañamiento terapéutico puede ser efectivamente un acompañamiento, pero uno siempre tiene que tener conciencia de que la persona que te acompaña es una persona que puede transmitirte, al igual que la crianza. En el vínculo terapéutico nosotros trasladamos estos vínculos primarios o lo que nosotros llamamos en psicología proyección. Es decir, este vínculo que establecemos con el terapeuta termina como siendo una proyección de aquello que nosotros vivimos en nuestra infancia.
entregamos ese vínculo también, ese vínculo se recrea a raíz de las experiencias que hemos tenido, tanto para el paciente como desde el lado del terapeuta. Entonces, muchas veces es súper bonito contar con alguien que te escuche, pero también, por otra parte, muchas veces las personas mismas, porque son humanas también, son personas que, por ejemplo, no pueden ayudarte a generar cambios profundos y verdaderos en tu vida por razones personales, y esas razones pueden ser como por ejemplo el miedo al rechazo. Entonces, cuando confrontamos a otra persona, hay muchos terapeutas que no son capaces de confrontarte o llevarte hacia un lugar incómodo justamente porque desde sus propias vivencias tienen miedo al rechazo, y eso no es algo que yo quiera juzgar, pero es algo que lo estoy diciendo porque es algo que sucede. Y para no alargar más este asunto, quiero contarte que esta pequeña indagación y muy rápida que hice con esta persona me llevó a rápidamente descubrir cuál era el conflicto raíz de por qué esta depresión había escalado o por qué el puerperio estaba siendo tan dificultoso para ella. Y, y al final esto que yo rápidamente vi en ella es algo que es fácil de deducir cuando te internas en el mundo de la ancestrología o de las constelaciones familiares. ¿A qué voy yo con todo esto? La mayoría de los traumas se generan en nuestra infancia. Entonces también entender que, que las carencias que nosotros tenemos no se van simplemente porque las metemos debajo del tapete. Cuando nosotros somos adultos y nuestro lóbulo frontal está muy activo, nuestra función ejecutiva está súper activa, o sea, estamos desde la conciencia, desde lo racional, es muy fácil olvidar los traumas o las cosas que metemos debajo del tapete. Pero sucede mucho que yo digo, y siempre repito lo mismo una y otra vez, la maternidad es una ventana de oportunidad tremenda para mirar esas cosas y sacar la basura que metimos debajo del tapete, porque los hijos y la relación tan cercana que tenemos con nuestro hijo es como tener un espejo que literal te está topando tu nariz. Entonces, muchas veces nuestro hijo refleja aquello que somos o aquello de lo que carecemos. Entonces, no solamente para las mamás puérperas, sino para toda la maternidad, siempre vemos, por ejemplo, que nuestros hijos, por ejemplo, yo les voy a comentar en mi caso personal, mi hija Isabela, que es mi hija menor, es una persona igual de sensible que yo, también es pisciana, así que es full emociones, y ella generó primero un tic nervioso en el ojo y después la diagnosticamos con trastorno por ansiedad. Y ustedes me van a decir, oye Andrea, pero tú hablas de esto y tu hija tiene un trastorno de ansiedad. Claro, y es un poco lo que les quiero transmitir. Yo tengo tan claro que vamos de a poco trabajando las cosas y que no podemos ser perfectos, que por más que lo intentemos, muchas veces traspasamos cosas a los hijos sin quererlo. Y en este traspasar las cosas a nuestros hijos, aunque nosotros desde lo racional le digamos, yo le digo a la Isabela, hija, no te preocupes tanto por el futuro, pero yo al día a día no puedo dejar de no preocuparme. Tengo una constitución biológica a través, por mis propios traumas, en el parto, en la gestación, en la que tengo una configuración mucho más nerviosa. Tengo familia que es neurodivergente, casi todos somos neurodivergentes y ahora lo hemos descubierto, por lo tanto es muy difícil que mi hija escape a eso. Yo puedo, sí, como mamá, crecer junto con ella y mientras yo crezco puedo compartirle mi experiencia desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de comunicación no verbal. Y a eso voy. Es tan importante poder entender que la sanación la podemos encontrar en la infancia, que para que cuando nosotras como mamás tratamos de darle a nuestros hijos la mejor experiencia de vida, eso sí o sí tiene que ir de la mano de poder trabajarnos a nosotros mismos, trabajar nuestro desarrollo emocional y nuestro desarrollo espiritual. Y una cosa que para mí ya es muy clara, es que muchos de los síntomas negativos que nosotros tenemos
en el puerperio y en la maternidad son reflejo mismo de las cosas que hemos guardado debajo del tapete. Y eso ocurre por una razón muy específica. Cuando nosotros hemos aprendido ciertas cosas a lo largo de la vida, y cuando yo digo guardamos las cosas debajo del tapete, toda la información está guardada en lo que nosotros llamamos inconsciente. El inconsciente es lo que no se ve, pero está presente aunque no esté presente en nuestra atención, en nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es como, hoy aquí estoy, esto estoy mirando, esto estoy respirando. Si tú haces un ejercicio rápido, tú dices, me estoy consciente de que, no sé, tengo un computador al frente, tengo una libreta, tengo un himno, estoy sintiendo un ruido, etcétera, pero a lo mejor no estoy sintiendo mi cuerpo y tomo conciencia de mi cuerpo cuando pienso en mi cuerpo y mi cuerpo me dice, estoy nerviosa, estoy alterada, estoy en esto. Y muchas veces, cuando nosotras nos convertimos en mamás, es que en verdad esto pasa siempre, no muchas veces, las cosas que nosotros vivimos, que están guardadas en el consciente, son las herramientas que nosotros sacamos para maternar. Por eso una y otra vez veo mamás que me dicen, es que me siento mal, es que no sé qué hacer con esto, es que no sé qué hacer con esto otro. Mi hijo no duerme de corrido, así que estoy súper frustrada y lo que hago, porque estamos lamentablemente en un mundo en el que se ha propiciado, se ha fomentado el hacer por sobre el ser, es que encontramos soluciones prácticas. Entonces vemos que está lleno y saturado un mercado que se les enseña o que se ofrece a las familias entrenamientos de sueño, sueño independiente, que las guaguas duerman solas, que las guaguas duerman de corrido, que las guaguas no tomen tanta teta o simplemente, por ejemplo, destétamos. Y yo cuando yo les hablo de todo esto, por favor, no quiero que me malentiendan, en el sentido de que no estoy juzgando a nadie, pero sí me parece vital, es lo que yo decía de ser valiente, vital, 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 que para poder darle una mejor vida a nuestros hijos, librarlos de nuestros traumas o de las herencias que estamos heredando, tanto de nuestras abuelas, a nuestras madres, nosotros, a nuestros hijos, es que podamos hacer conciencia de esto y decir, ok, esto me duele, pero esto no porque me duela deja de ser una verdad. Y hace poco les subí un episodio del concepto del continuum, que ese libro a mí realmente me cambió la vida. Y el concepto del continuum, y desde un punto de vista energético y desde el punto de vista de la filosofía de la antroposofía, y quienes no la conocen, es la filosofía que es una canalización que en la cual se basa el método de la pedagogía Waldorf, ¿ya? Y desde un punto de vista espiritual, nosotros estamos unidas energéticamente a nuestros hijos durante muchos, muchos, muchos años. Esa conexión energética es un canal gigante en que nuestras energías están mezcladas y nuestro hijo toma de nosotras la energía de lo que nosotros somos. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, oye, escuchen el resumen del libro del concepto del continuum, es para que tomemos conciencia de cómo es de importante sostener el continuum. Lo que la autora, que es Jean Lidloff, habla del continuum, es sostener la conexión vital con nuestros hijos. Y esa conexión no es siempre la misma. Comenzamos desde una fusión profunda y de poco va generándose esta separación en un proceso de individuación, es decir, de que el ser humano, el niño que va creciendo, va formándose como un ser independiente. Y desde ese punto de vista, sostener el continuum también implica poder sostener procesos que son biológicos y naturales, como por ejemplo tener un embarazo tranquilo, tener un parto respetado, en ese sentido hablo de un parto dentro de lo posible natural, un parto en el que no se separe la mamá del bebé, un posparto inmediato en el que el bebé pueda satisfacer su necesidad de alimentación y contacto físico constante. Y cuando nosotras nos abrumamos por las situaciones que vivimos, ese es el primer síntoma
de que algo estaba guardado debajo de ese tapete que nos está doliendo. Y por eso yo considero que es tan importante que podamos mirar esas cosas y verlas con mucha valentía para decir, esto es lo que estoy vivenciando y esto es lo que me está reflejando mi bebé. Entonces esto que nosotros sentimos, que nosotras sentimos sobre lo que estamos sintiendo, es esto que tenemos pendiente y que es una invitación a sanarnos. Y muchas veces esto que nos hace falta es algo que nosotras podemos darnos a nosotros mismas. Primero, al tomar conciencia de que tenemos un trauma. Y esa toma de conciencia no necesariamente tiene que ver con decir, oye, aquí hay culpables, porque nosotros somos mamás o papás y también nos vamos a equivocar muchísimo. Pero sí pasa por, al tomar conciencia, poder entender el panorama general sin juzgar y verlo más allá y entender que aquello que no nos pudieron dar y que hoy se refleja en mi sentir negativo, en mi necesidad de estar todo el tiempo haciendo, en mi enfocarme, por ejemplo, en el trabajo o el dinero, o por ejemplo, en tener mi casa desordenada, etcétera, todo lo que sea que nos esté afectando como mamás en este preciso momento, no es porque sea culpa de nuestro papá y nuestra mamá. O sea, en cierta parte es su responsabilidad, pero por otra parte ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y esa es la santa verdad. Y a veces lo entendemos, pero lo que nosotros necesitamos para realmente poder sanarlo es mirar el detalle y decir, realmente estoy muy enfocada en hacer dinero porque mi mamá, y esto a lo mejor es algo que no sé, no lo tengo en mi mente, en mi conciencia, mi mamá hizo lo mismo cuando yo era una niña y a lo mejor lo hizo porque estábamos en una situación difícil, porque mi papá me abandonó, porque ella tenía que encargarse sola de la casa, porque tenía una situación muy dificultosa, porque se quedó en una relación sin querer estarlo, porque se casó con mi papá porque quedó embarazada, pero en realidad se sentía sola, porque también fue una hija que también sintió abandono desde su propio hogar. Y eso con la mamá y con los papás. Muchas veces nuestros padres no pudieron estar presentes y son personas frías o personas distantes, justamente porque no se han permitido ser ellos mismos, por el dolor que también han tenido en sus vidas. Este es un episodio un poco corto, pero quería compartirles un poco de esta reflexión para entrar en materia de lo que significa poder tomar control de tu vida a través de mirar tu historia. Así que bueno, este episodio lo dejamos hasta aquí porque necesito seguir en una parte 2, pero quiero dejarte cordialmente invitada a nuestra masterclass Maternar sin colapsar que creé para hablar sobre los vínculos de apego, qué son los vínculos, cómo se generan los vínculos y la importancia que tienen, no solamente a nivel de hacerlo para nuestros hijos, sino cómo eso y nuestra forma de vincularnos y nuestras primeras memorias nos afectan en el día de hoy, tanto en la relación con nuestro bebé, en la relación con el entorno y en la relación con nosotras mismas. A pesar de que van a escuchar este episodio después de que ya haya dictado la masterclass, es posible que la puedan encontrar en su formato digital, listo para que la puedan ver cuando esté disponible. Recuerden que pueden encontrar el acceso a este taller y a otros talleres que tengo disponibles en mi perfil en Instagram, @soyandreaarenas, en mi página web que es soyandreaarenas.com. Y también pueden encontrar mucha otra información en nuestra web de www.criemos.cl, en mi canal de YouTube de Criemos también y por supuesto acá en Spotify. Así que espero que les haya gustado esta reflexión. Es una primera iniciática, no puedo cerrar completamente el tema porque en este momento tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, pero espero que les sirva, les ayude a reflexionar y les mando un abrazo muy grande, un besito y ¡chao!